Realmente existen en fiestas de estas como las que nos ha comentado Robertito. Y para hacer un análisis de lo que está pasando hoy en el país, Julia Estrada, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Vamos a hacer el picadito con datos económicos del día. Luego vamos a profundizar en el dato que mencionaron hace un rato, que es la emisión de un bono a 100 años. Pero vamos a empezar con algunos números de consumo y concretamente con el Día del Padre, que muestra una caída de consumo interanual sobre una caída de consumo interanual del año pasado que había sido todavía más pronunciada. Es decir, está cayendo mucho el consumo. En 2016 la caída en las ventas, en los regalos, por el Día del Padre había sido de 7,5%. Estamos hablando de la misma fecha. La comparación es interanual, 2016 contra 2015. Si comparamos 2017, ahora, este fin de semana, contra 2016, la caída es de 3,5%. De nuevo, se monta sobre la caída del año pasado. Y el ticket promedio, esto es muy curioso, la compra promedio fue de 750 pesos. No alcanza ni para un jean, para un pantalón con 750 pesos. Vamos ahora a una segunda placa que también me parece muy relevante porque hace a lo que dice una consultora, que van a aumentar los salarios este año. A mí el dato a priori me sorprende porque no es el número que nosotros estamos manejando. Yo estoy manejando un número más cercano al 23%. Ahora, claramente desmiente estos acuerdos que el gobierno dice que se ubican en el 20% y el gobierno lo sigue diciendo porque busca condicionar y disciplinar a las próximas paritarias a que, por favor, no lleguen al 27%. Estamos hablando de una inflación que anualmente está cercana a este valor. El IPC en realidad de mayo estaría dando un 25% anual. De cualquier manera, si esto se cumple y comparando, por ejemplo, con el IPC de Ciudad de Buenos Aires, podríamos hablar mágicamente de una superioridad en términos de poder adquisitivo para los trabajadores, desde ya descontando la pérdida del 2016. Ahora, ¿qué pasa con la CGT? Está pidiendo para el Consejo del Salario un piso de 15.000 pesos. El Consejo del Salario sabemos que se reúne este 27 de junio y no es un dato menor. Julia, ¿ese es el salario mínimo que se está pidiendo? Efectivamente, el Consejo del Salario lo que hace es establecer, decir cuánto debería ser el salario mínimo, por debajo del cual ningún trabajador debería ganar menos que eso. Vamos a hacer para ese momento, Víctor Hugo, algún análisis de la evolución del salario mínimo y mostrar cómo precisamente en este último tiempo viene perdiendo contra la inflación y considerar sencillamente que la canasta básica total para no caer en la pobreza estaba superando los 13.000, 14.000 pesos, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, el docente que entra a trabajar ahora gana menos de 15.000 pesos. En la pelea que se está manteniendo increíble frente al gobierno que no quiere hacer paritarias, un dato clarísimo que tengo es que un docente que empieza a trabajar ahora en octubre todavía no gana 15.000 pesos y se está pidiendo un salario mínimo de 15.000 pesos. Me parece interesante como aporte, como punto de partida. Uno sabe muy bien que 15.000 pesos tampoco van a alcanzar, pero está algo lejos de lo que actualmente es el salario mínimo, ¿no? Efectivamente, es un pedido fuerte, por decirlo de alguna manera, al gobierno nacional de Mauricio Macri, y veremos qué es lo que ocurre. También hay que decir que este salario mínimo es una referencia también para el mundo de la informalidad, porque nosotros cuando discutimos aumentos salariales, ese 27% que mostré antes, estamos hablando de los formales. Ahora, teníamos en el gobierno anterior un 35% de informalidad, en esta etapa está creciendo, y mucho de esta referencia que se imponga va a regir sobre todos esos informales que no tienen paritaria. Julia, ahora, perdón, para situarnos al día de hoy. Hoy está en 8.060 el mínimo vital y móvil, más o menos. Sí. 8.060. O sea, la Confederación General del Trabajo, que no pudo resolver el año pasado unas paritarias por encima de la inflación, le está pidiendo al Poder Ejecutivo que aumente 90% el mínimo vital y móvil. ¿Es correcto lo que estoy diciendo hasta ahora? Sí. Bueno, me parece medio por la galería. Me parece que esto no va a ocurrir, que no lo digo por nosotros que lo estamos poniendo y me parece bien la información, sino que digo, entusiasmar a la gente con que una central obrera puede llegar a aumentar 90% el mínimo vital y móvil después de no haber podido sortear la inflación durante el 2016, me parece una expectativa, qué sé yo, audaz. Sí. Para esta reunión. Pero por lo menos nos está informando que la CGT ha sacado cuentas y dice, con menos de 15.000 pesos no se puede concebir un salario.
es valioso que se anime a hacerlo. Vamos a ver cuál es la fuerza que tiene para sostener una idea que prácticamente provoca un aumento del 100% del salario mínimo. Es extraordinario como anuncio, como posibilidad, pero también como constatación de que las cosas son así, tendrían que ser así, aunque después no prosperen, ¿verdad? Exactamente, sí, a mí me genera, y ustedes saben que aquí yo he pedido prudencia a las críticas sobre la Confederación General del Trabajo, pero esta situación la verdad que me parece que es más, reitero, por la galería que otra cosa. Reitero, una central obrera que no pudo lograr que los trabajadores formales, en la enorme mayoría, no estoy hablando en general, ganen por encima de la inflación, le va a arrebatar a un poder ejecutivo que quiere ajustar en año electoral un 90% de aumento en el mínimo vital y móvil. Yo no quiero decir que que hay más posibilidad de que pase eso a que yo se la enganche a River, porque este espacio ya tiene malos antecedentes con eso, pero no creo que vaya a ocurrir, Víctor. No, yo solo agregar que, como decía Iván, no solo no pudo lograr un aumento salarial que compensara la inflación, sino que el gran abandono de la discusión sobre el tema de los despidos ha sido gran parte responsabilidad de la CGT, porque hoy estamos discutiendo salarios, pero no hubo prácticamente reincorporaciones, a excepción del sindicato bancario de Palazzo, en todo lo que tuvo que ver con los despidos del año pasado. Con lo cual, de todas maneras, es interesante que se ponga sobre la mesa un valor de referencia para el salario mínimo de acá al 27 de junio. Bueno. Pasamos ahora a lo que ha sido el tuit que revolucionó las redes del Ministerio de Finanzas a cargo de Caputo. Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo. Bueno, ¿quién se cree Caputo? ¿Quién es Caputo para generar una deuda a 100 años? Recordemos que la primera de Rivadavia, de 1825-26, se pagó en 1904. Aquello duró 80 años. 80 años, parece mentira, condenando al país. Lo mismo va a intentar Caputo. ¿Quién se cree? ¿Rivadavia? No, y lo más grave, no me quiero adelantar porque lo vamos a profundizar más adelante, es la tasa, Víctor Hugo. Estamos hablando de una tasa. Ya el plazo ameritaría otro tipo de tasa. La tasa es de 8,25% y hoy leía que uno de los casos similares, por ejemplo, ha sido México, pero claro, colocó a 5%. Digo, podríamos en todo caso negociar la tasa, ¿no? Es dar ganancias. Ayúdame, por favor, con lo que muchísimo sabes de economía y nos ayudas a pensar. Es dar ganancias extraordinarias durante 100 años. El que compre esto, dentro de muy poco tiempo, con los intereses, habrá amortizado y todo será ganancia. Estoy pensando bien en eso, Julia. Es que Argentina en este contexto, más allá de la velocidad del endeudamiento, sigue siendo un país fuertemente desendeudado, con lo cual todo tipo de compra de bonos del Tesoro en este momento y hacerlos rendir en este momento, no en la previa del 2001, sino en este momento, donde Argentina todavía tiene un 30% del PBI de deuda total o un 15% de deuda en dólares, la verdad es que yo diría es muy segura comprar bonos de deuda argentino. Con esto lo que hacen es un fuerte guiño a los mercados, que de nuevo lo vamos a profundizar más adelante, y no es casual que justamente el día de mañana, lo que se dice el 20J, JP Morgan decida si le da la categoría de mercado emergente a la Argentina después de un guiño fenomenal. La palabra sinvergüenza es un poco dura, se sale de lo académico, pero ¿cuál es la terminología correcta? Mendaz podría ser, para que suene más delicado, lo que uno quiere decir de aquellos que, por ejemplo, hablan de la pesada herencia. Y porque la pesada herencia era muy liviana, porque tenían el camino totalmente abierto para poderse endeudar, hasta son capaces de hablar de deudas, ya no para el año que viene, para dentro de 10 años, para dentro de 20 años, sino también deuda por 100 años. Y esto solo es concebible y posible, lamentablemente, para un personaje como Caputo, que encuentra el campo hecho orégano, gracias a lo que no se endeudó el país en los años, mejor dicho, a lo que se desendeudó el país en los años anteriores, Julia. Bien, y la verdad es que para terminar esto ayuda a clarificar, a explicar al ciudadano de a pie que la verdad es que le importa la inflación, le importa el consumo, le importa su salario y la verdad es que la deuda sigue siendo un concepto bastante abstracto. Esto de 100 años es bastante parecido a hipotecar el futuro. Cuando uno dice la deuda hipoteca el futuro de un país, bueno, un bono a 100 años que emitió el Ministerio de Finanzas en realidad lanzó un tuit que generó polémica. Bueno, ¿cuál es la tasa?
8,25%. Acá me anoté algunos datos que brindaba hoy el gran Alfredo Zayat, referente económico en página 12. Decía, por ejemplo, México emitió a 100 años a 5,25. Países como Francia, Bélgica, Irlanda emitieron a 50, a 100 años a una tasa de 3%. Lo que está haciendo Argentina no solo es endeudar secularmente en términos de un siglo, sino que además lo está haciendo a una tasa alta. Repasemos el número, Víctor Hugo, que acá venimos sosteniendo desde esta columna, 96.674 millones de dólares, que es la emisión o la colocación, para ser más exactos, entre diciembre de 2015 y abril 2017 del Estado Nacional, tanto en pesos como en moneda extranjera. Bien, vamos a ver ahora la placa que sigue. Voy a tratar de ser breve, pero a mí me parece que hay que repasar cuáles son las fundamentales concesiones que le hizo Cambiemos a los mercados para poder entender qué es lo que va a pasar mañana cuando JP Morgan posiblemente le dé la recategorización de mercado emergente a la Argentina. En diciembre de 2015, fin del cepo entre comillas, fin del control de cambio, libertad, ¿no?, para compra y venta de dólares. En enero de 2017, esa compra de dólares ya no tiene límites. Eso que a veces decimos, bueno, hasta 5 millones de dólares. No, es todos los que quieras. En diciembre de 2015 también se terminó el fin del encaje para la entrada y salida a los fondos golondrina, a los capitales de corto plazo, y se pusieron 120 días como mínimo que se tenían que quedar. En enero de 2017, Duhovne lo que dijo es, ya ni siquiera hay un requisito para que se queden 120 días. Pueden venir e irse, quedarse 2 días y no importa. Argentina no los retiene. En agosto de 2016 se extendió el plazo a 5 años para que, por ejemplo, los sojeros puedan liquidar la soja. Antes había un plazo más corto, el Banco Central exigía que se liquiden más rápido los dólares. En enero de 2017, ahora este enero, ya no hay obligación para liquidar en el MUL, que es el Mercado Único y Libre de Cambios, específicamente las exportaciones de servicios. Todo esto, que quizás es medio abstracto, es la llamada liberalización y apertura financiera. Ahora, ¿qué es lo que pasó hoy? Con esta ansiedad que hay por si el JP Morgan mañana la pone a la Argentina como mercado emergente, y eso significa que nos presentamos mejor, más bonitos al mundo para que el mundo venga a comprar bonos argentinos y sobre todo acciones. Bueno, sube 1,7% el Merval, que como venimos mostrando Víctor Hugo desde esta columna, viene teniendo una racha muy mala de caídas permanentes y que en este contexto, bueno, marca la diferencia, ¿no?